Gracias por las explicaciones, señor consejero. Pero bueno, me había dejado aquí el papel y casi lo vuelvo a sacar. El objetivo que teníamos era era hacer que el turismo en las épocas bajas pueda crecer y por lo menos en las salas nivelarse un poco más cercano a lo que es la comarca central, y la comarca central también aumentarla. Y no me ha hablado de ningún tipo de estrategia estacional, ¿no? Me ha hablado de campañas que están haciendo, pero queremos saber si tienen una línea estratégica para desestacionalizar. Sabemos que están haciendo campañas, sabemos que están aumentando los vuelos, pero ¿esto responde a una línea real clara que vaya enfocada hacia la desestacionalización? Sinceramente, podría llenar otra vez, como ha pasado en los lagos de Covadonga, llenarse en agosto a tope y luego en el otoño o en el invierno no tener visitantes. Con todos los recursos podemos hacer posible una diversificación en el espacio estacional de la propuesta turística, que suponga una base para la creación de lo que sería una especie de ecosistema turístico asturiano. Buscar un eje conductor que le dé contenido claro y específico y singular. Este ecosistema de producto turístico asturiano tiene que tener una sinergia que sea capaz de catalizar a los agentes especializados en concejalías, en oficinas de turismo, gerencias de comarcas turísticas, así como asociaciones profesionales, y apoyarse en el desarrollo tecnológico para su configuración y su comercialización. Necesitamos imaginación, necesitamos tener un turismo de innovación y creatividad. Debería de ser la prioridad número 1 para ustedes, una oferta orientada hacia las temporadas bajas. Y cuando usted nos cuenta lo que están haciendo, no vemos realmente que ese proyecto esté enfocado en ese sentido. Y podemos crear realmente un caos. Y por otra parte, un caos me refiero a que terminemos atrayendo a mucho turismo en agosto. Tenemos una ocupación ahora mismo media del 70%, poco podemos llenar más, sin embargo tenemos un 5% en la temporada baja, y ahí es donde tenemos que enfocar el tema. Y por otra parte, el tema de la coordinación con otras comunidades autónomas no me ha contestado nada a eso. Nos parece imprescindible, porque cuando los recursos se suman, hacen que sea más fácil para todos, y queremos que Asturias aparezca en los programas del tiempo a nivel mundial, aunque sabemos que en España ni tan siquiera en los programas nacionales aparece Asturias en los programas del tiempo, en los mapitas, esos que aparecen en la imagen, pero queremos que se conozca, y para eso hay que hacer una promoción que sabemos que solos no podemos hacerla, y hay que trabajar en conjunto con otras comunidades autónomas. También, por ejemplo, como cuando la Vuelta Ciclista Asturias el año pasado, este año no, el año anterior, en Cabrales, que decían que Cabrales estaba ubicado en Cantabria. Es decir, este tipo de cosas, para mí me parece que el turismo en Asturias tiene una gran responsabilidad para que no vuelvan a ocurrir. Hay que promocionar Asturias, tenemos que aparecer en los mapas del mundo, en los mapas turísticos del mundo. Y bueno, creo que esa es la base para la desestacionalización. Sinceramente, llevamos muchísimos años con un porcentaje muy bueno de turismo nacional que no ha conseguido desestacionalizar. Entonces, habrá que pensar que si el porcentaje de turismo extranjero está creciendo, enfocarlo hacia crear un producto que forme al final un ecosistema turístico de productos que vaya dirigido hacia esos meses. Y de eso todavía no hemos hablado.